Saludos amigos, estamos aquí de vuelta con esta serie de entrevistas que estamos haciendo para nuestra gran asociación Amexi. Los saluda Alex Parker y tengo el privilegio, un honor realmente de contar con la participación de nuestro querido amigo el maestro Bernardo Gómez del Campo Díaz Barreiro, quien en nuestra última reunión mensual de presencial de Amexi nos platicó una charla muy interesante designada ¿Cómo es que hemos llegado a esta inseguridad? ¿Qué sigue? Pues tengo el privilegio aquí con nosotros de contar con el maestro Bernardo. Hola, Bernardo, buenas tardes. Hola Alexis, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los amigos y agremiados de Amexi el día de hoy, un viernes con mucho sol, con mucho calor Así y, es. y haciendo muchas cosas por todos lados. Me imagino, Bernardo, y agradecemos el tiempo que nos brindas para esta mini entrevista, ¿verdad? Queríamos, pues, preguntarte cómo fue tu experiencia, ¿verdad? Con la asociación, cómo es que llegó contigo, no sé quién te buscó para que nos pudieras dar esta gran charla que tuvimos algunos el privilegio de estar ahí presentes. Pues mira, esta organización civil la conozco hace pues 30 generaciones de diplomados de seguridad integral. De hecho, yo soy egresado de la 30. Ah, La mira, quise, la quise tomar, la quise tomar desde hace 30 años, que conozco a Rubén Fajardo, yo creo que hace mucho tiempo, casi ese tiempo, por medio de Asís, y es como nos enteramos de la necesidad de que hubiera profesionales de seguridad, pues prácticamente independientes, ocupados y preocupados por el desarrollo de la seguridad. Si te fijas, la seguridad integral pues tiene muchas vertientes. Algunos se han ido por la seguridad pública, como es mi caso, otros se han ido por la seguridad privada y dentro de ellas todas sus modalidades. Entonces, cuando una organización de esta naturaleza funciona, pues es interesante porque la relación y la vinculación es con las personas, no con las instituciones ni con las compañías, que luego son muy abstractas las estructuras y la persona pues cambia de posición, pero no cambia de persona ni de individuo. Y los que hacemos y modificamos las instituciones y las compañías somos nosotros, las personas. Y los que vamos a modificar el país en donde estemos somos nosotros. Y esto es lo que me llama la atención en estas conferencias y más en esta organización y más en esta última, que veo a profesionales, hombres y mujeres de la seguridad, preocupados y ocupados en dar consultoría y dar lo mejor de sí para ya parar esta debacle de un círculo vicioso de la inseguridad en México, donde nosotros somos protagonistas porque no podemos decir que no nos toca. Nosotros no podemos llegar a foros en donde seamos receptores o seamos otorgadores, si me permites esa palabra que no sé ni siquiera si existe, de información o de una conferencia o de una clase o de una charla ante un público tan sencillo como puede ser un grupo de colaboradores de una compañía, de guardias, de custodios, de vecinos, o una charla o una conferencia con ejecutivos de alto nivel de otro país, a decir que no podemos con esta inseguridad que está acabando con México. Porque es tanto como si llegara un médico frente a su paciente y decirle, no puedo con tu enfermedad porque soy un incompetente. Entonces nosotros no podemos justificarnos y tenemos que decir entre nosotros qué podemos hacer. Se vale llorar entre nosotros, pero tenemos que salir siempre de estas reuniones con un como sí. Y creo que es lo que yo vi ahora en esta reunión. Gracias, amigo. Definitivamente fue una gran charla que nos diste, pues creo que un poquito de historia de cómo cada presidencia ha tenido que lidiar con diferentes grupos y ha tenido quizás sus consentidos o con los que ha tenido que negociar de cierta manera, lidiar. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito, en resumen, lo que nos presentaste. Yo sé que es imposible, pero si nos puedes dar los highlights.
Sí, es correcto lo que dices. Para abordar la inseguridad en cualquier parte del mundo y en cualquier organización e institución hay que estudiar siempre el origen. Y me ha pasado en las instituciones, yo me he dedicado la mayor parte a la seguridad pública. Cuando he llegado a alguna posición, ya sea por crecimiento en una institución o porque me lo han nombrado, siempre busco hacia atrás qué ha pasado. A veces es muy escasa la información, pero siempre me documento en las fuentes abiertas y a veces busco en las cerradas que existan, porque conociendo la historia del desarrollo institucional, pues yo diría que no pudiera ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 25 años abiertos y 50 años cerrados de estructuras criminales aliadas con la política y con la administración pública y con la policía, que es lo que hablamos ese día, en donde cada gobierno ha tenido, como bien lo dice, su aliado abierto o cerrado, público o privado, donde se ha desenvuelto la historia del país desde la época de la Revolución hasta ahorita. Unos como grandes proveedores de armas, de narcóticos, de personal, y otros como servidores o servilismos de esos sistemas, la cual ha sido la diferencia con otros países que han hecho exactamente lo mismo, que nuestra clase política se ha atascado de esto y otros sistemas políticos se han servido de la delincuencia para que su país se desarrolle. Fíjate qué fuerte lo que te estoy diciendo, como ha sido Japón, como ha sido Italia, como en su momento pudo haber sido Colombia, como en otras dimensiones ha sido Chile, ha sido Argentina, como ha sido Nicaragua, que hasta la fecha lo hace Cuba, ha crecido de la mano con la delincuencia organizada. Cada país tiene su muerto guardado en el closet, pero lo ha sabido desarrollar. Nosotros hemos revivido al muerto y lo hemos vuelto a matar y lo hemos vuelto a revivir y le echamos la culpa al muerto y decimos nuestra clase política es casta pura y honesta y le echa la culpa a todos, al anterior del anterior, luego el anterior regresa y le echa la culpa al otro y total que nunca ha tenido la culpa la clase política en México. Hasta las víctimas desaparecidas tienen la culpa de haber sido desaparecidas. Así es. Entonces, y se lo digo como alguien que ha trascendido en el gobierno 38 años, que pues me hace cuenta que me estoy dando un balazo en el pie, ¿no? Mm. Pero sí te debo decir que lo he vivido, lo he visto, lo he tratado de cambiar en mis áreas de oportunidad, en mis áreas de desempeño. He modificado a algunas personas, no he podido modificar a todas. He cometido muchos errores también y por eso tengo la calidad moral de decirlo. Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema de México? Que nadie es culpable de lo que nos pasa. Y cuando reconoces las culpabilidades, entonces empiezas a construir las respuestas y empiezas a construir los resultados. Entonces, si nosotros estudiamos la contestación de tu pregunta, estudiamos la historia y reconocemos que la clase política en México se ha vinculado para mal, y fíjate otra vez que ha arriesgado lo que estoy diciendo, porque tu pregunta sería, ¿a poco hay vinculación para bien con el crimen? No hay vinculación para bien o para mal, hay vinculación, porque el crimen es un fenómeno que nunca va a desaparecer. Y el crimen es una constante batalla para poder contener los avances, porque la criminología es un fenómeno individual, social y colectivo, que lo único que nos da la criminología es entender por qué sucede para poderlo atacar en todas sus vertientes. Y atacar es contener. Pero eso de que salir y que haya un mundo sin delincuencia es tanto como que no exista el razonamiento humano, que no exista la envidia del otro, que no exista el querer traer lo que el otro trae, que no exista querer tener la mujer del otro o el hombre del otro. Entonces, todo eso es lo que ha generado que hay una descomposición. La diferencia es cómo nosotros nos construimos, construimos al otro y construimos una sociedad para que sea lo menos dañino posible. Entonces, cuando hablamos de vinculación o no con el crimen, es sí o sí tenemos que vincularnos. La diferencia es cómo, con quién, cuándo, en dónde. Y eso es lo que los países inteligentes hacen, tú allá, yo acá. Y lo que a mí me interesa como gobierno es la gobernabilidad, la paz social, que mi sociedad civil pueda vivir en paz, trabajar en paz, generar en paz. En el momento que pasas esa raya, toda la autoridad del Estado y todo el peso del Estado va sobre ti. Y si es necesario que te aniquile, lo tengo que hacer. No sé si me estoy explicando la línea delgada que es. Es súper, súper, sí, sí, por precisamente la última parte de tu exposición fue
¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos ahora? Ya entendemos la línea cultural, histórica que hemos vivido aquí en México. Y yo te tenía una última pregunta, maestro. Yo soy salvadoreño, nací en El Salvador, pero ya vivo aquí en México desde muchos años. Y tenía una pregunta si habría algo que rescatar del ejemplo que ha sido El Salvador en cuanto a cómo ha tratado este fenómeno, ¿verdad? De las maras. Primero, si te recuerdas, ese día yo acabé con una reflexión. Primero, no hay que cansarse. ¿Cuál es nuestra función en el área patrimonial, en la posición que tú pongas y también en el área pública? Primero, tienes que ver en este caso el árbol, no el bosque, porque si ves el bosque te vas a perder. Ujú, ¿Cuál es el árbol? Tú primero saber que ocupas un lugar muy importante en donde estás y debes ser una referencia y un ejemplo a la gente que te rodea. Tú debes abrazar la cultura de legalidad, debes abrazar en tu organización el respeto a la normatividad y tú debes saber que hay gente a tu lado de tu equipo que te observa y que quiere ser como tú o no. Depende de eso. Eso es muy importante porque vas a hacer el árbol en un bosque sano y eso es suficiente para que entonces formes y conformes un equipo importante de trabajo que a mediano plazo va a cambiar un país, porque va a cambiar una comunidad, una compañía, una empresa. Y eso es el mejor antídoto contra la delincuencia convencional y organizada. Si tenemos, por ejemplo, una policía municipal con un mando municipal y con un conjunto de policías sanos, vamos a tener una unidad de policía municipal sano que juntos sí pueden combatir la delincuencia organizada. Pero si uno solo ve el bosque y dice, es que tengo al cártel Jalisco Nueva Generación contra mí solo, pues se va a morir, se va a sentir descobijado, se va a sentir mal y se va a ir. Entonces primero ve el bosque, ve el árbol en este caso y luego el bosque. Entonces eso es lo que yo les dije, siempre hay una salida, empecemos por nosotros y empecemos en un círculo concéntrico y ampliémoslo. La segunda que yo les dije, pertenezcan siempre a una organización como esta. ¿Por qué? Porque es la forma en que como profesionales nos abrazamos, nos conjuntamos y empezamos a llevar nuestro mensaje a otros profesionales y ahora sí que juntos hacemos el cambio y la diferencia. Y empezamos a ver demostraciones de 100, 200, 300 profesionales de seguridad donde no nos dejamos. Tercero, démonos cuenta que estamos en una situación compleja, que existe la delincuencia organizada, que nos estamos enfrentando, que vamos a vernos con ellos y tenemos que tener estrategias para eso. Y por último, a tu pregunta directa de El Salvador, hay mucho que aprenderle a tu país. Yo en un principio analicé mucho al presidente Bukele, yo decía que tenía una de tres patas. La primera era la reacción, que es lo que hizo. La segunda le faltaba, que era la prevención. Y la segunda era la reinserción social. Ahorita veo que tiene dos de tres. Si consigue la tercera, es un modelo mundial que hay que exportar. Porque la primera que fue la reacción, yo fui uno de los críticos iniciales, porque es bien peligroso cuando tú haces esas redadas, esas racias y guardas a mucha gente en cárceles de alta peligrosidad, porque si bien atacas de tajo el problema y puedes llegar a incidencias ceros, tú tienes que por cada uno de estos muchachos guardados, no sé cómo esté las familias en El Salvador. En México tenemos de 3.5 a 4 integrantes por familia, según el INEGI. Pues multiplícale todos ellos por 4. Mal o bien estás dejando a 4 por cada uno de ellos con cierta animadversión a la autoridad, sin su sustento legal o ilegal, y estás dejando descobijadas a estas personas que, bien o mal, van hasta empezar a generar animadversión ante la autoridad y pueden replicar las conductas de su hoy detenido. Entonces, la segunda parte es un tema de prevención social importante, de identificar a las familias e irse a las causas reales con análisis científicos y técnicos de estas familias y darles oportunidades de desarrollo para que se reinserten ellos. Ellos sí están afuera y ellos sí tienen necesidades. Y la tercera pata que la veo que la está haciendo es la industria penitenciaria, ujú. porque no los estás manteniendo, sino están generando. Acabo de ver un documental que no sé si sea cierto, en donde él está generando ahorita industria penitenciaria, está
enseñándolos mecánica y están mandando las unidades de gobierno a arreglarlas con ellos, están haciendo uniformes escolares, están haciendo y arreglando mobiliario de gobierno, es decir, los tiene a todos ocupados, aprendiendo un oficio, aprendiendo una profesión y no haciendo esculturas ni cuadritos para venderlos ellos, ni esas cosas que realmente no son más que historias muy románticas de, pues estoy vendiendo un cuadrito de Acapulco y se lo paso a mi señora y lo vende y con eso. No, eso no es una reinserción, eso es algo muy romántico. Hay que generar industria penitenciaria para que cuando salga la persona tenga trabajo, sepa hacer un oficio y se le haya quitado la cabeza que solamente delinquiendo puede generar un proyecto de vida. Entonces, yo insisto, si Bukele ya hizo la reacción, que es lo más fácil, porque, por ejemplo, en México tenemos ya algunos sexenios con reacción y es lo más fácil, sabemos dónde están, sabemos cómo acabar con ellos y sería lo más fácil. La reinserción es lo más complicado. Y si hizo ya industria penitenciaria y lo está haciendo, yo lo felicito. Le falta ahora la prevención. Si la prevención la consigue, tiene las tres patas. Y las tres patas es una prevención integral. Y esa prevención integral sería un modelo mundial. Increíble. Maestro Bernardo, agradezco muchísimo ese análisis que nos das brevemente aquí por este medio y agradecemos mucho, ¿verdad? Esa charla que nos diste en la reunión mensual de Amexi, ¿verdad? Te agradezco de nuevo por tu tiempo pues ahí estaremos al habla si me permites. Sí, nos vemos pronto. Ya está, ya seré parte de ustedes. Ya nos veremos ahí en la reunión. Excelente. Amigos, como ven, pues líderes de alto nivel que están aquí con la Asociación Amexi, ¿verdad? Estas charlas que enriquecen nuestro conocimiento, nuestras mejores prácticas. Los invitamos a pertenecer, ser parte de esta asociación y tener acceso pues, este tipo de información y charla. Bernardo, pues no te quito más tiempo, amigo. Muchísimas gracias. Alex, cuídate. Saluda a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.